damos la bienvenida a Roberto Macho. Él es socio director de UHI Macho y Asociados y miembro del directorio de UHI Internacional. Como miembro de varias organizaciones empresariales, Roberto es conocido en el sur de la Florida como la persona de contacto para facilitar el desarrollo de proyectos, tanto en los Estados Unidos como en América Latina. A lo largo de los años, Roberto ha participado en proyectos en distintos continentes. Roberto, te damos la bienvenida para que nos des toda la información necesaria sobre temas impositivos a la hora de decidir invertir en el extranjero. ¿Qué tal, Mercedes? Buen día Eduardo. Bueno, gracias por convocarme de vuelta aquí. Así que nada, es un placer poder acompañarlos en este día de evento. Igualmente para nosotros. Bueno, voy compartiendo pantalla. ¿Cómo no? Y mientras tanto, voy ya comentando a la audiencia, que me imagino nos acompañan de diferentes lugares, que me dieron un desafío especial para el día de hoy, y es cubrir en 20 minutos temas impositivos de Estados Unidos, España y Uruguay. Sí, esto es misión imposible, pero vamos a intentarlo y tengo confianza de que por lo menos algo de lo que digamos hoy quede. Me pareció oportuno poner en perspectiva, ya que vamos a hablar de no solamente de Estados Unidos, sino de varios países, poner en perspectiva de qué estamos hablando en términos de posibilidades de inversión, capacidad de inversión, y después quizás meternos un poquito más en profundidad en el tema impositivo. Por lo tanto, el primer slide, que me parece bastante representativo de lo que quiero de alguna manera comunicar a la gente, es, bueno, ¿cuál es el peso relativo que tiene cada región y cada país dentro del Producto Bruto Interno global? Y esto a veces explica algunas cosas, y explica algunas cosas que son interesantes de analizar ya más privadamente. Y vamos a ver, esto que está aquí es Estados Unidos. Estados Unidos tiene un Producto Bruto Interno de 19 trillones de dólares, eso implica que contribuye al PBI del planeta en prácticamente un 25%, o sea, un cuarto del PBI del planeta, y para aquellos que no están tan familiarizados con el concepto de PBI o Producto Bruto Interno, es la producción total de bienes y servicios que tiene un país. Eso implica lo que es el Producto Bruto Interno. Obviamente, si lo globalizamos, sería la producción total de bienes y servicios de todo el planeta. Estados Unidos contribuye con un 25%, un cuarto del PBI del planeta. Para aquellos que siempre dicen que todavía el liderazgo de Estados Unidos está de alguna manera rivalizado por China, o que China podría ser un serio contendiente. Obviamente es un serio contendiente porque es el número 2, pero si ustedes se fijan, China participa en un 15%, o sea, está prácticamente entre 9 y 10 puntos por debajo del Producto Bruto Interno en términos de contribución del Producto Bruto Interno global. Es decir, está todavía lejos, y además de esto me gustaría también hacer una pequeña mención de aquellos que hablan de que el yuan podría convertirse en una moneda de cambio internacional. Yo tengo mis dudas con respecto a esto, fundamentalmente porque es muy poco probable que el mundo occidental desarrollado aceptara una moneda que de alguna manera está vinculada con un régimen autoritario, no republicano, digamos, y lo vería como muy difícil de aceptar por Occidente. Quiere decir que China evidentemente viene creciendo a pasos importantes, pero si quiere realmente convertirse en líder del planeta, va a tener que resolver algunos problemas internos. De acuerdo al color, estas son las regiones, ¿sí? Esta parte donde está Estados Unidos es Norteamérica, luego tenemos el verde, que es Europa. Hoy vamos a hablar de España. Fíjense que España contribuye, no sé si se llega a leer o no, pero contribuye con un 1,65% del Producto Bruto Interno. En Europa el líder es Alemania, por varios cuerpos, luego viene Gran Bretaña, y cabeza a cabeza con Francia.
Latinoamérica, como ven, Latinoamérica tiene un porcentaje de contribución relativamente bajo. eh, Brasil es el líder de Latinoamérica, así que Argentina solo contribuye en un 0,8%, estamos bastante lejos de los países desarrollados, y obviamente hoy vamos a tocar Uruguay. Uruguay lamentablemente ni siquiera figura en el mapa simplemente porque sabemos que Uruguay es un país que desde hace varios años viene haciendo las cosas muy bien, hay que reconocer esto, tiene una estabilidad económica y una estabilidad que es reflejo de la estabilidad política que tiene, pero que evidentemente por el tamaño de país no tiene la posibilidad de generar una participación de esta escala que lo ponga en el mapa. Recordemos que son 3,5 millones de habitantes, y bueno, es un buen país y por eso creo que estratégicamente Uruguay siempre se jugó a convertirse en lo que se decía en aquella época, y ahora creo que lo quiere hacer de vuelta, en la Suiza de América del Sur o de América Latina, y creo que lo hizo muy inteligentemente. De hecho, hoy en día eh, eh, me atrevería a decir que es el país de Latinoamérica con mayor, o de Sudamérica, preferentemente de Sudamérica, con la mayor estabilidad económica y política, porque lo que era hasta hace relativamente poco, menos de un año atrás, Chile como uno de los líderes en ese sentido, las manifestaciones que empezaron a explotar allá por el final del año pasado, hizo que se genere una desestabilización en Chile y lamentablemente estamos viendo fenómenos similares a otros países como de Latinoamérica, donde los empresarios chilenos están muy preocupados, están tratando de diversificar riesgos. Los que antes invertían prácticamente en Chile, ahora están queriendo de alguna manera mirar otros mercados, entre ellos Estados Unidos. Les resulta siempre muy atractivo al Chile, ¿no? Los Estados Unidos. Bueno, dicho esto, lo siguiente es desmitificar un poco el temor a los impuestos, y particularmente a los impuestos de los Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque en el 80% de las conversaciones que tengo por primera vez con alguien que alguna vez pensó o quiere invertir en Estados Unidos, dice, bueno, yo le tengo mucho miedo a los impuestos en Estados Unidos. En realidad, yo creo que no hay que tener de miedo a los impuestos en Estados Unidos, simplemente hay que tomárselos en serio. ¿Y por qué no hay que tener de miedo a los Estados Unidos? Porque en este gráfico que les presento ahora, que creo que es bastante explícito, en cuanto a que en realidad los impuestos en Estados Unidos son sensiblemente más bajos que cualquier otro país de lo que hoy se denomina como mundo desarrollado. Es decir, ¿esto qué es? Para que se entienda, esta es una comparación de todas esas economías de esos países que están ahí con respecto a, nuevamente, al PBI, al Producto Bruto Interno de cada país. ¿Y qué significa eso? Cuando Estados Unidos dice 26%, significa que de la totalidad de productos, de bienes y servicios generados por ese país, el 26% vuelve al gobierno. Es decir, el 26% de la totalidad de productos y servicios vuelve al gobierno. Fíjense que en Canadá, nuestro vecino, es del 32%, ya estamos hablando de 6 puntos por arriba, lo mismo que Japón. Y si me voy a Europa, esto no es una novedad, en Europa, United Kingdom, el Reino Unido es el lugar más amigable en términos de inversión, pero luego lo que es Europa continental, tanto en Alemania, Italia y por último Francia, prácticamente el 50% de lo que Francia produce se vuelve al gobierno en impuestos. Entonces, cuando me dicen, bueno, yo tengo miedo porque en Estados Unidos se paga mucho dinero, en realidad eso es una falsedad, es un mito, que hay razones por las cuales se generó ese mito, pero me atrevería a afirmar hoy en día que Estados Unidos es el país que tiene menor carga tributaria de todo lo que es el mundo desarrollado, el mundo de Occidente desarrollado. El siguiente punto que tengo aquí, y para graficar más específicamente esto, es la tasa efectiva de impuestos. Primero que nada, en Estados Unidos no existe impuestos al patrimonio. No hay un impuesto al patrimonio, no hay bienes personales, no hay impuesto a los activos, no hay impuesto a la riqueza. Es decir, alguien puede acumular riqueza y no va a pagar absolutamente nada por el mantener esa acumulación, va a pagar por lo que le rinde en todo caso esa acumulación. Es decir, obviamente si yo coloco mi dinero en un certificado de depósito, un plazo fijo, acciones, y gano
producto de mantener esas acciones, por la ganancia voy a pagar, pero no por la acumulación de riqueza. Es decir, si yo conseguí acumular 500 millones de dólares, no voy a pagar ni un centavo por esos 500 millones de dólares, voy a pagar por lo que esos 500 millones de dólares me generan. Y aquí creo que es bastante gráfico esto, les explico más o menos cómo funciona. Esto es dividir a la población de Estados Unidos en 5 segmentos. Cada segmento, la división, el criterio de división es el rango de ingresos que tiene cada segmento. Entonces voy del quinto que menos gana en Estados Unidos al quinto que más gana en Estados Unidos. Y entonces comparar cuál es la tasa efectiva de impuestos a las ganancias, a la renta, como decíamos recién solamente, por cada segmento. Y nos damos cuenta que el que menos gana paga solamente una tasa efectiva de un 3.9%, pero es interesante ver el último quintil, que es el que más gana. El quinto que más gana de los Estados Unidos paga una tasa efectiva de un 25%. Tasa efectiva no es la tasa marginal que se aplica, sino es cuánto termino pagando en total de impuestos dividido el total de lo que gané. Esa es la tasa efectiva. Puedo estar en una tasa marginal del 35%, pero mi tasa efectiva es del 25%. ¿Por qué? Porque cada segmento va grabado a determinada tasa, entonces por más que mi dólar adicional me lo graban al 35, el primer dólar me lo grabaron al 10, y eso genera una tasa efectiva del 25%. Lo cual, comparado prácticamente con cualquier país de Latinoamérica, cualquier país de los que vimos europeos y algunos asiáticos, es una muy buena tasa. Pero mucho más gráfico que esto todavía es esto que está separado aquí, que ya no está dentro de los quintilos, sino que esto representa al 1% que más gana Estados Unidos. Imagínense de la población de Estados Unidos, el 1% que más gana, estamos hablando de multimillonarios. La tasa que pagan, ese 1%, la tasa efectiva que paga es del 32%. Es decir, evidentemente estamos hablando de tasas realmente mucho más amigables para el hombre de negocios o el inversor, que lo que tiene, insisto con lo que decía antes, prácticamente cualquier lugar de Latinoamérica y cualquier país europeo. Se puede explicar esto, hay razones para esto, no tenemos tiempo hoy, pero a aquellos que les interese, con gusto, si luego me contacta, puedo darle un poco más de información al respecto. Por último, y esto es más que nada una alerta que quiero traerles a los que nos están escuchando hoy, y es que hasta el momento de lo que hablábamos recién son de impuestos federales, pero en los Estados Unidos también hay un nivel adicional de impuestos, que son los impuestos estaduales. Es decir, cuando uno paga impuestos a la renta en los Estados Unidos, paga el impuesto a la renta federal, que no importa donde uno viva, en todo Estados Unidos es el mismo, pero luego, de acuerdo a cada estado, los estados tienen la atribución de fijar un código de impuestos particular para ese estado. Entonces, dependiendo del estado donde yo genero o derivo esas ganancias, o bien donde yo resida, voy a tener que pagar también impuesto a la renta de ese estado. Para ser gráfico, en este mapa, los estados que están señalados más oscuros son los que más carga impositiva tienen, los que están más claros, menos carga impositiva tienen, y los que están en gris, si ustedes se fijan, por ejemplo, Florida, Texas, Washington State, Nevada, bla, 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 son 6 estados que no tienen impuesto a la renta a los individuos. Es decir, acá directamente no hay, no es que es más bajo. Eso explica por qué muchas veces los retirados de Estados Unidos, cuando ya no están vinculados con un trabajo que requiere una localización geográfica determinada, bajan, sobre todo del norte, que como verán ustedes el norte es un poco más caro en términos impositivos, bajan a la Florida a tener su retiro porque obviamente no solamente los acompaña un clima un poco más benigno, por lo menos en los inviernos, sino que también los acompaña una tasa menor de impuestos al año y cuando no tienen necesidad de vivir en otros estados. Si ustedes se fijan, California es el estado más caro, 13.3% de impuesto a la renta. Hay otros, como por ejemplo Minnesota, que tienen el 9.85%, pero señalo aquí Nueva York porque Nueva York tiene el 8.82%. Sin embargo, Nueva York es equiparable a California, en el sentido de que en Nueva York existe un nivel más de impuestos, además del estadual. Existe el impuesto federal, existe el impuesto del estado de Nueva York, y también existe lo que se llaman city tax, que es el impuesto a la ciudad de Nueva York. Es decir, si yo opero en Manhattan, si yo vivo en Manhattan, voy a pagar 3 niveles de impuestos. Voy a pagar impuesto federal, voy a pagar impuesto del estado de Nueva York y voy a pagar impuesto
a la renta de la ciudad de Nueva York. Sumando esos tres, este 8,82 equipara prácticamente a este 13,3% de California. Y ahí quizás se entenderá por qué esos son estados realmente caros. Aquellos que tuvieron la oportunidad de visitar California o de ver lo que valen las propiedades en California, lo que valen las propiedades en New York, o inclusive vivir en alguno de esos estados, los hace muy caros porque, evidentemente la tasa de impuesto que paga a nivel estadual es bastante más alta que en el resto de los Estados Unidos. Así que Florida y Texas, por lo que veo, son los estados ideales. Sí, sí, bueno, ideales porque no hay impuesto a la renta. Lo que pasa es que, claro, Claro. siempre menciono esto primero para traer un poco de conciencia de que es importante determinar dónde voy a localizarme para residir o localizar mi negocio. Obviamente no es el único criterio ni el único factor que voy a analizar, porque Por dependiendo, supuesto. tengo clientes que tienen determinadas industrias que requieren estar en el noreste, estar en Nueva York, o determinadas industrias, tenemos clientes en el área de entretenimiento que Claro. necesariamente tienen que estar en California. O sea, hay drivers pero si uno pudiese elegir, evidentemente este es un factor que hay que considerar porque, digamos, 13,3 puntos de tasa de impuestos no es nada despreciable. Ahora entiendo por qué Trump se mudó impositivamente de Nueva York a Florida. Y bueno, sí, en parte es eso. En parte es eso. El otro día justamente, Roberto, cuando se armó el escándalo por los impuestos de Trump, yo me acordaba mucho de Warren Buffett, de este multimillonario, ¿no, Eduardo? Que siempre comentamos que él se ufana o se jacta de pagar menos impuestos que su secretaria. ¿Y esto es ilegal o no? Sí, no es ilegal. A ver, no es que paga menos impuestos que la secretaria, sino que paga una tasa menor que la secretaria. ¿Sí? En términos Claro. absolutos paga seguramente mucho más impuestos que la secretaria, pero la tasa que paga es inferior. ¿Y por qué es esto? Porque existen tasas preferenciales de impuestos. Es decir, las tasas, cuando alguien percibe ingresos que son rentas que provienen de ganancias de capital o que provienen de dividendos, tiene una tasa preferencial que está capeada a un determinado porcentaje, mientras que el producto del trabajo personal va a la tasa general. Es decir, quizás la secretaria, si tiene un buen sueldo, va a estar ganando, digamos que está en la tasa marginal más alta, puede estar pagando impuestos a una tasa del 37%, como insisto, para no confundir, la tasa marginal de impuestos, no la tasa efectiva, y él quizás, si tiene todos sus ingresos provenientes de dividendos, va a pagar una tasa máxima del 20%. Eso es lo que dice Warren Buffett, que pareciera que no es muy justo. Claro, totalmente. Pero bueno, dicho esto, vamos un poco a hablar en estos minutos, a Sí, sobrevolar, digamos, los tres países a los cuales nos íbamos a referir hoy. Y ahí hice un cuadrito como para que quede de alguna forma plasmado algunas diferencias. Y después vamos a hacer una conclusión de esto. Primero, en cuanto a regímenes preferenciales, Estados Unidos, España y Uruguay. Estados Unidos no tienen regímenes preferenciales, no tienen regímenes preferenciales para extranjeros. Tiene la ley de impuestos, el Código de Impuestos de Estados Unidos, que se aplica con mayor o menor, o sea, es debatible en todo caso si es justo o no es justo, como lo que mencionábamos recién. Digamos, Warren Buffett paga una tasa de impuestos menor que su secretaria. Pero no hay preferencia ni incentivos. Los incentivos pasan por el código en sí mismo, no porque hay programas especiales. Diferente es el caso de España o de Uruguay, donde sí hay determinados incentivos que vale la pena considerar. Uno de ellos habrán escuchado, bueno, la mayoría seguramente conoce a David Beckham, un famoso futbolista británico, que lleva, la ley lleva el sobrenombre de Ley Beckham porque justamente la sacaron en su momento cuando Beckham fue a jugar al Real Madrid, y Beckham dijo que solo iba a jugar al Real Madrid si no le grababan a él todas las rentas provenientes de afuera de España. Entonces sacaron una ley, y se llamó Ley Beckham por eso, en la cual eximieron el jugador de pagar sobre la renta que él generase fuera del territorio español, y solamente pagaría por los ingresos que obtuviera en España, ya sea por su actividad de futbolista o si tuviese inversiones. Bueno, esa ley Beckham se sigue llamando así, pero en realidad ya hace unos cuantos años se eliminó para deportistas. Es decir, hoy en día un deportista que va a España no puede ser parte de la ley Beckham, pero sí quedó como un programa de incentivo en España para aquellos que sean expatriados o impatriados a España, depende de cómo se mire,
y que hayan sido contratados por una compañía española, en el cual esa persona no tenga más del 25%, se aplican más o menos las mismas reglas. Es decir, esa persona va a poder, si entra en ese programa, dejar exentas de impuestos en España todas las rentas que estén derivadas por fuera del territorio español, y solamente va a pagar sobre las rentas que derive de adentro del territorio español. Es bastante interesante, tiene un máximo de 5 años más el primer año el donde aplica, es decir, puede ser 5, 5 y medio, casi 6, y eso es un buen programa de inversión. En el caso de España, a su vez, hay algo que se llama Patent Box, que es un sistema especial, sobre todo para aquellas empresas que derivan regalías a otros países, paga una tasa muy preferencial, básicamente solamente va a pagar sobre el 40% de esas regalías percibidas, con lo cual baja la tasa efectiva sustancialmente, y después existen sociedades inmobiliarias. Esas sociedades inmobiliarias, si uno cumple determinadas características, la tasa de renta efectiva que van a pagar, si es que alguien tiene, insisto, no me voy a meter en profundidad con cuáles son las características, pero si uno hace inversiones inmobiliarias, va a pagar una tasa efectiva en España del 4%, la compañía con la cual lo realice. Es una estructura que es bastante conveniente, hay que planificarla bien y hay que estar seguro de que sí se cumple con todos los requisitos para aplicar a eso. En el caso de Uruguay, en Uruguay tenemos algo que salió recientemente y se hizo muy popular en varios países de Latinoamérica, particularmente en Argentina, que es el Tax Holiday. Empezó por ser 5 años, ahora son 10 años, y los residentes fiscales uruguayos están exentos absolutamente del impuesto al patrimonio y del impuesto a la renta por bienes localizados fuera del territorio uruguayo. Esto es algo que hay mucha gente que lo estuvo considerando seriamente. Y además tiene un programa especial para ley de software, sobre todo hoy en día que están funcionando también las compañías tecnológicas, los startups tecnológicos, tienen un programa que beneficia mucho a esas compañías. Regímenes holding. Estados Unidos no tiene ningún régimen holding especial. O sea, hay muchas compañías que generan su holding en Estados Unidos por otras circunstancias y se busca, y hay estructuras que son eficientes, pero no hay un régimen holding especial. A diferencia de lo que pasa con España, que sí tiene un régimen holding, que son lo que los españoles llaman las CTVs, empresas de tenencia de valores extranjeros, que tienen la renta, si se dan determinadas condiciones y uno califica para ese programa, las rentas provenientes de las acciones de las compañías de las cuales uno es holding en el extranjero están libres del impuesto de renta en los Estados Unidos, y la distribución también está libre del impuesto de renta, porque la distribución de dividendos también está libre del impuesto de renta para los individuos que son extranjeros. Y en Uruguay también hay un esquema de holding, seguramente muchos de los oyentes lo deben conocer, porque esto sí existe ya desde hace bastante tiempo, y es un buen esquema el de Uruguay, con algunas características diferentes al español, pero es un buen esquema. Con respecto a la renta, ¿sobre qué se grava en los Estados Unidos? Se grava sobre la renta global, lo mismo que en España, lo mismo que en Argentina, lo mismo que en la mayoría de los países del planeta, y en todo caso aquí la excepción es Uruguay. Uruguay no tiene renta global, solamente se paga por la renta localizada en Uruguay. Esto puede llegar a confundir un poco al que nos está escuchando, porque recién decía que justamente parte del programa ese de Tax Holiday es dejar exenta la renta del exterior. Lo que sucede es que desde hace algunos años los residentes fiscales uruguayos sí están, no las compañías, pero sí los individuos residentes fiscales uruguayos están gravados con un impuesto sobre las rentas extranjeras. Exit tax, algo que se está hablando mucho en este último tiempo en Argentina, la posibilidad de que apliquen un impuesto a aquellos que decidan expatriarse. Bueno, Estados Unidos sí lo tiene, y Estados Unidos lo tiene para aquellos que hayan sido considerados lo que llaman aquí lawful permanent residents, o sea, residentes permanentes por al menos 8 de los últimos 15 años, aplican las normas de expatriación, y sí, efectivamente habría un exit tax. Lo mismo pasa en España, o sea, aquel ciudadano español o residente fiscal español que haya residido en España por 10 años, si se va de España, está sujeto al exit tax español, que es fuerte. Uruguay no lo tiene. Esta es otra ventaja que tiene Uruguay.
Impuesto al patrimonio, decíamos hace unos minutos que Estados Unidos no tiene ningún tipo de impuesto al patrimonio, no existe el concepto de impuesto a riqueza, impuesto al patrimonio. Sí, bienes personales, como se dice en Argentina. Exactamente. Sí existe otra cosa, pero que no lo vamos a tocar hoy porque sería complejo. Con gusto en algún otro día lo podemos considerar, que es el impuesto a la herencia, pero es un impuesto al momento de fallecer, que bueno, prácticamente en Argentina no existe en todo caso en la provincia de Buenos Aires. Pero es para un monto muy, muy alto, ¿verdad? Para los americanos es a partir de 11.6 millones de dólares, para los extranjeros es solamente 60.000. Por eso es algo que vale la pena considerar. Claro, por eso siempre insistimos con el tema de la LLC y no de comprar a nombre personal, ¿no? Sí, hay que cubrirlos de alguna manera por estructuras, claro. ya es un tema más técnico, pero que sí vale la pena considerarlo, por lo menos para asesorarse bien. España sí tiene impuesto al patrimonio, pero ese impuesto al patrimonio no es nacional, sino que es de las comunidades autónomas. Dependiendo en qué comunidad autónoma uno resida o tenga los activos, aplica. Por eso, cuando aconsejamos cuando estamos aconsejando la expatriación de alguien o la impatriación a España, siempre le decimos que si se pudiera elegir, se elija Madrid, porque Madrid tiene exento el impuesto al patrimonio, o es deducible al 100%, lo cual es lo mismo que esté exento. ¿Qué pasa con Barcelona o con Andalucía, que son los estados a donde más gente se está mudando? Sí, Andalucía y Barcelona son dos de las comunidades autónomas más... Cataluña, sí. Cataluña, perdón, más caras de España. Evidentemente, si bien en Andalucía ahora empezaron a impulsar algunas deducciones justamente para reducir esto, el impuesto al patrimonio sigue siendo muy alto en comparación a Madrid. Lo que muchas veces tratamos de hacer es que la persona que se impatria a España lo haga a Madrid, sea residente fiscal de Madrid, y desde ahí sea el centro de operaciones para sus inversiones en otras regiones de España. Y en Uruguay también existe un impuesto al patrimonio, es decir, el único país que no lo tiene de estos tres que estamos analizando es los Estados Unidos. Y por último, los convenios de doble tributación, que no es un tema menor, porque a veces uno puede sacar ventaja utilizando los beneficios que tiene este convenio. Estados Unidos no tiene un gran menú de convenios con Latinoamérica. Como verán, los únicos países que tienen convenios con Estados Unidos es México y Venezuela. Eso no significa, la gente aquí se confunde muchas veces, no significa que por no tener convenio uno va a pagar 2 veces impuestos, porque igual tanto Argentina como los Estados Unidos permiten acreditar el impuesto pagado en el exterior. Pero hay algunos beneficios del convenio que generan mejores ventajas para algunos de los ciudadanos de esos países. Roberto, tenemos que ir redondeando. Entonces, terminamos con esto. España tiene el mejor menú de convenios que se conozca prácticamente en el planeta, tiene toda América excepto Perú, que está negociado pero no en efecto, y Uruguay, dentro de Latinoamérica, tiene Argentina, Chile, Ecuador, México y Paraguay. Es decir, esto es una comparación muy a vuelo de pájaro, lo llevo solamente a esto. Compañías en Estados Unidos hay de 2 tipos, corporaciones y LLCs. Las corporaciones son estructuras de doble tributación, las LLCs son lo que se llaman flow-through entities, pagan impuestos solamente una vez en cabeza del miembro, y esta es una estructura que permite, tanto para España como para Uruguay, es bastante eficiente si uno quiere hacer inversiones del tipo inmobiliarias, o inclusive de otro tipo, mantener una holding en el país local, y distribuir las inversiones, dependiendo de su valor y demás, y la legislación de riesgo, en diferentes entidades locales. Bueno, dicho esto, creo que no quedaron... Muchísimas gracias, Roberto. Les vamos a... tiempo para preguntas. Sí, les vamos a recordar a los participantes, que en este momento son 128, que si tienen preguntas para hacerle a Roberto o a cualquiera de los disertantes, que sigan las instrucciones que aparecen en el link que les manda la organización para poder pedir entrevistas 1 a 1, entrevistas privadas de 10 minutos para hacer la consulta más urgente que tengan y conectarse, ¿no? Ahí tienen los datos de Roberto también en sus distintas oficinas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Muy amable. Gracias.